Hay momentos en los que una palabra, una mirada o un gesto bastan para encender un fuego dentro de nosotros. Ese fuego se expande rápido, devora el juicio, apaga la serenidad y, antes de darnos cuenta, somos esclavos de una emoción que promete justicia, pero solo deja ruina. La ira tiene 1000 rostros. A veces grita, a veces calla, a veces se disfraza de orgullo o de dolor, pero siempre tiene la misma raíz, el deseo de que el mundo sea distinto a lo que es. Marcus Aurelius escribió: «La mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño». Y, sin embargo, ¿cuántas veces hemos hecho justo lo contrario? ¿Cuántas veces hemos respondido con la misma furia que detestamos? Nos decimos que estamos defendiendo nuestra dignidad, pero en realidad la estamos entregando a quien menos lo merece. El sabio estoico sabía que la ira no se vence con fuerza, sino con comprensión, porque no hay enemigo más poderoso que el propio corazón descontrolado. Cuando la mente se nubla, ninguna palabra es justa, ningún gesto es sabio, ningún silencio es puro. Y sin embargo, todos hemos estado allí, en ese instante donde el calor de la sangre nos empuja a hablar, a golpear, a reaccionar. En ese instante, la libertad desaparece. Imagina por un momento al emperador de Roma, rodeado de traiciones, mentiras y guerras. Imagina el peso del poder, la carga del mando, los juicios de miles. Si alguien tenía motivos para enfadarse, era él. Pero Marcus Aurelius comprendió algo que pocos entienden. La calma no es debilidad, es dominio. El control de uno mismo es la forma más alta de poder. Porque quien se gobierna a sí mismo no necesita gobernar a otros. La filosofía estoica no nos pide ser santos, sino conscientes. Nos enseña que sentir ira no es un error. El error es dejar que la ira decida por nosotros. El sabio observa su enfado como quien observa una tormenta desde un refugio. La ve, la escucha, pero no sale a enfrentarse a ella con las manos desnudas. Sabe que la tormenta pasará. Vivimos en una época donde la cólera se celebra. Las redes sociales premian el insulto rápido, la opinión encendida, la reacción inmediata. Pero el estoico elige lo contrario: pausa, reflexión, silencio. Mientras el mundo grita, él respira. Mientras otros buscan tener razón, él busca tener paz. Esa es la verdadera revolución interior. Cuando te sientas arder por dentro, recuerda esto: no tienes que responder ahora. No tienes que ganar esta batalla. A veces, la victoria más grande es no luchar. Pregúntate: ¿qué pierdo si guardo silencio? ¿Qué gano si mantengo la calma? Si eres sincero contigo mismo, descubrirás que la furia solo te roba claridad y que la serenidad siempre devuelve la fuerza. Los estoicos hablaban de la apateia, no como ausencia de emoción, sino como dominio de ella. No se trata de apagar el corazón, sino de gobernarlo, porque el alma del hombre sabio no es fría, es profunda, tranquila, firme como un lago sin viento. El reflejo de su mente es nítido porque su superficie está en calma. Marcus Aurelius también dijo: cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Quien vive desde esa gratitud no deja espacio a la ira, porque la ira nace del olvido de que cada instante es un regalo, de que nadie nos debe nada, de que la vida no está hecha para obedecer nuestros caprichos. Pregúntate, entonces, ¿qué poder quiero tener? ¿El poder de gritar más alto que los demás, o el poder de permanecer sereno cuando todo arde? Lo primero lo tienen los débiles, lo segundo, solo los sabios. El mundo no necesita más voces airadas, necesita más almas en calma. La próxima vez que sientas que estás a punto de estallar, detente, respira, observa. No luches contra la emoción,
Mírala como un visitante. Dile, te veo, ira, sé que estás aquí. Y luego decide si le abrirás la puerta o la dejarás marchar. Esa elección, pequeña pero profunda, es el inicio de la libertad. El estoicismo no es una teoría lejana ni un ejercicio de los antiguos. Es una práctica diaria. Es ese segundo en el que eliges pensar antes de hablar, observar antes de juzgar, calmarte antes de actuar. En ese segundo se mide la diferencia entre el hombre común y el sabio. Recuerda, nadie te ofende, tú eliges ofenderte. Nadie te hace perder la calma, tú eliges entregarla. Nadie te quita la paz, tú decides abandonarla. Así lo comprendió Marcus Aurelius y así lo practicó día tras día entre el caos del imperio. Este viaje que estás por iniciar no es fácil. Controlar la ira es enfrentarse al enemigo más íntimo, pero también es el camino hacia una vida más plena, más libre, más digna. Los 11 principios estoicos que vas a descubrir no son simples consejos, son herramientas de poder interior, forjadas por hombres que aprendieron a ser dueños de sí mismos cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Así que, antes de continuar, haz una pausa, escucha el silencio, siente tu respiración, observa tu mente. Allí empieza todo, porque la calma no se encuentra fuera, se construye dentro, y una vez que la tengas, nada ni nadie podrá arrebatártela. Como dijo el emperador filósofo, eres solo un alma que lleva un cadáver. De verdad vale la pena que ese alma pura se ensucie por una chispa de orgullo. Aprende a mirar la vida desde la altura de quien ya ha vencido la batalla interior. Desde allí, todo lo que te ofende se vuelve pequeño. Que este sea tu primer paso hacia la serenidad, no la calma fingida del que reprime, sino la paz profunda del que comprende, porque comprender es perdonar, y perdonar es liberarse. La ira te encadena, la sabiduría te libera, y solo el hombre libre puede mirar el mundo sin odio y decir, con voz tranquila, nada de lo humano me perturba. Para dominar la ira, primero debemos conocerla. No puedes controlar lo que no entiendes. La mayoría de las personas se enfrenta a su enojo como a un enemigo. Lo rechazan, lo esconden o lo justifican. Pero el sabio estoico no lo combate ni lo niega, lo observa, porque la ira no es un monstruo nacido del mal, sino una reacción natural de la mente humana ante la frustración, el miedo o la sensación de injusticia. La pregunta no es por qué sentimos ira, sino qué hacemos con ella. Marcus Aurelius escribió, si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de revocar ese juicio ahora mismo. En esa frase descansa toda la sabiduría del control interior. La ira no surge de los hechos, sino de la interpretación que hacemos de ellos. Un mismo acontecimiento puede ser motivo de rabia para uno y de indiferencia para otro. Por tanto, la raíz de la cólera no está en el mundo, sino en nuestra mente. El primer paso para entender la ira es reconocer su origen, nuestras expectativas. Nos enfadamos cuando las cosas no salen como queremos, cuando las personas no actúan como creemos que deberían, cuando la realidad contradice nuestra visión. Pero el universo no tiene la obligación de obedecer nuestros deseos. El estoico aprende que el mundo simplemente es ni bueno ni malo, y que sufrir por lo que no podemos cambiar es una forma de locura. Séneca decía, la ira es un ácido que puede dañar más al recipiente que la contiene que a cualquier cosa sobre la que se vierta. La cólera es una energía que nace dentro de nosotros y aunque a veces parezca dirigida hacia el exterior, su primera víctima siempre es quien la siente. Nos agota, nos nubla, nos enferma. No hay fuego que consuma más rápido que el del resentimiento.
Comprender la ira no significa justificarla, sino desmontar su ilusión. Cuando te sientas arder, detente y pregúntate, ¿qué idea mía está siendo desafiada? Tal vez sea el deseo de tener razón, de ser reconocido, de controlar. Tal vez tu orgullo se siente herido o tu ego exige justicia inmediata. Si logras ver ese pensamiento oculto, la ira pierde fuerza, porque la claridad es el antídoto del enfado. Los estoicos enseñaban que todas las pasiones nacen de un error de juicio. La ira, en particular, surge de creer que algo malo nos ha sucedido, pero si reflexionas un instante, verás que casi nada es realmente malo en sí mismo. Lo que hoy te irrita, mañana puede parecerte una bendición disfrazada. Lo que ahora te ofende, en el futuro será una lección. Cuando cambias la manera de mirar, cambia el peso de lo que miras. Pensemos en un ejemplo. Alguien te interrumpe, te habla con desprecio, te humilla. La reacción inmediata es la furia. Pero, ¿qué es lo que realmente duele? No sus palabras, sino tu creencia de que su opinión tiene poder sobre ti. Si en lugar de reaccionar, comprendes que la ofensa dice más sobre quien la lanza que sobre quien la recibe, la emoción se disuelve. La sabiduría no está en resistir, sino en no dejar que penetre. Marcus Aurelius practicaba un ejercicio diario: imaginar las posibles dificultades del día antes de que ocurrieran. Decía, hoy me toparé con un entrometido, un ingrato, un insolente, un traidor, un egoísta, un envidioso. Y luego añadía, todos ellos actúan así porque ignoran el bien y el mal. Esa previsión le otorgaba inmunidad. No se sorprendía ante la naturaleza humana. Entendía que esperar que los demás sean perfectos es tan absurdo como enojarse porque el fuego quema o el agua moja. La comprensión destruye la sorpresa, y sin sorpresa no hay ira. Si esperas que la gente sea imperfecta, no te enfadarás cuando lo sean. Si aceptas que la vida está llena de imprevistos, no perderás la calma cuando algo cambie. La serenidad nace de una mente que no exige que la realidad sea distinta. Pero cuidado, comprender la ira no es rendirse a ella. El estoico no dice, así soy, me enfado y punto, ni no puedo evitarlo. Eso sería debilidad disfrazada de sinceridad. Comprender la ira es reconocer su mecanismo para no ser su esclavo. Es verla venir, anticiparla, observarla, sin identificarse con ella. En ese momento, el alma se eleva por encima del impulso. Piensa en la mente como en un océano. La ira son las olas que se levantan cuando el viento sopla fuerte. No puedes detener el viento, pero puedes aprender a navegar. Si te dejas llevar por la ola, serás arrastrado y perderás el rumbo. Si mantienes el timón firme, las aguas acabarán calmándose. Esa es la actitud del sabio. No huye del mar, lo comprende. Los filósofos estoicos no eran idealistas ingenuos. Sabían que la ira forma parte de la naturaleza humana, pero también sabían que la razón, bien usada, puede domesticar cualquier tempestad. El intelecto es el pastor del alma. Cuando la emoción se desboca, la razón debe recordarle el camino de regreso. Por eso, cuando sientas la ira subir, repite en silencio, esto también pasará. Comprender la naturaleza de la ira también implica mirar dentro de nosotros con honestidad. ¿Por qué me afecta tanto esto? ¿Qué herida interna está tocando? A veces la cólera no nace del presente, sino del pasado. Cada reacción desmedida tiene una raíz antigua. Observarla sin juicio, con compasión, es empezar a sanarla. El estoico no se culpa por sentir, se transforma al entender. La filosofía estoica no busca eliminar las emociones, sino alinearlas con la razón. La ira, cuando se ilumina con la comprensión, se convierte en claridad.
la claridad en serenidad y la serenidad en fortaleza, porque quien comprende ya no teme, y quien no teme no se enoja. Así comienza el verdadero dominio de uno mismo, no resistiendo el fuego, sino sabiendo de qué está hecho. La ira es una chispa que nace del juicio erróneo. Apágalo con la lucidez. El día que entiendas esto, no necesitarás luchar contra tu enojo, porque dejará de tener poder sobre ti. Recuerda, comprender es liberar. No puedes controlar las tormentas del mundo, pero puedes conocerlas del alma. Y una vez que conoces sus vientos, puedes decidir si te dejas arrastrar o si aprendes a volar sobre ellas. Esa elección, silenciosa y sabia, es el comienzo de la paz interior. En la vida cotidiana, no hay mayor muestra de sabiduría que esa pequeña pausa entre lo que sucede y lo que hacemos. Es un espacio diminuto, casi invisible, pero dentro de él habita toda nuestra libertad. La mayoría de las personas reacciona sin pensar. Alguien nos ofende, respondemos. Algo sale mal, explotamos. Una palabra nos hiere, atacamos. Pero el estoico sabe que entre el golpe y la respuesta existe un instante de elección. Y es allí, en ese breve respiro, donde se decide la grandeza o la miseria del alma. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración, lo expresó con una claridad cercana a la sabiduría antigua. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Esa idea, aunque formulada siglos después, es profundamente estoica. Marcus Aurelius habría asentido en silencio, porque quien domina esa pausa, domina su destino. El ser humano tiende a confundir rapidez con poder. Creemos que actuar de inmediato es señal de fuerza, cuando en realidad suele ser un signo de debilidad. La reacción impulsiva no nace del control, sino del descontrol. Es el reflejo de un alma que todavía no ha aprendido a gobernarse. La verdadera fortaleza no consiste en devolver el golpe, sino en mantener el equilibrio cuando todo empuja hacia la tormenta. Cada vez que algo te hiere o te irrita, la mente te ofrece dos caminos, el de la reacción o el de la reflexión. El primero es instintivo, el segundo, consciente. El camino de la reacción te ata a la emoción, el de la reflexión te libera de ella. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, define la calidad de tu vida. Imagina una conversación en la que alguien te habla con desprecio. Tu cuerpo se tensa, el pulso se acelera, la mandíbula se cierra. En ese momento, el cuerpo reacciona antes que la mente. Pero si eres capaz de observar esa reacción sin dejarte arrastrar, algo cambia. Tomas aire, reconoces la sensación, y en lugar de responder desde la herida, respondes desde la razón. Esa es la victoria más silenciosa y a la vez la más grande. Marcus Aurelius practicaba este principio cada día. En sus meditaciones escribió: si algo externo te perturba, no es la cosa en sí, sino tu juicio sobre ella, y ese juicio está en tu poder. Guardar la distancia entre estímulo y reacción es, precisamente, dominar el juicio. Es negarse a ser esclavo del impulso, es decir, esperaré antes de decidir. Pero ese esperar no es pasividad, es poder en reposo. Es la inteligencia que sabe que no toda emoción merece una respuesta, ni toda provocación un enfrentamiento. El mundo moderno premia la inmediatez. Contestar rápido, actuar rápido, decidir rápido. El sabio estoico prefiere lo contrario: mirar, respirar, discernir, porque sabe que toda decisión tomada en el calor de la emoción está contaminada. Séneca, en su Tratado de la Ira,
Advertía que ningún sentimiento destruye más la razón que la cólera. Es un eclipse del alma. Cuando te dejas dominar por ella, ves el mundo a través de una lente distorsionada, exageras las ofensas, olvidas la compasión, confundes orgullo con justicia. Por eso, mantener esa distancia interior es un acto de pureza mental. Es permitir que la emoción se asiente antes de actuar. Practicarlo no es fácil. Requiere disciplina y conciencia. La próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, no luches contra él, simplemente obsérvalo. Nota cómo el corazón late más rápido, cómo el cuerpo se prepara para el combate, y luego recuerda, soy dueño de mi respuesta. Respira profundamente, inhala el presente, exhala la ira. En ese gesto simple, estás entrenando tu alma para la libertad. Los estoicos comparaban la mente con un arquero. No siempre puedes controlar el viento ni el movimiento del objetivo, pero sí puedes controlar el pulso, el arco, la dirección de tu disparo. Si disparas en plena tormenta, fallarás. Si esperas el momento adecuado, alcanzarás el blanco con serenidad. Así es la vida emocional. El sabio no dispara mientras tiembla. Espera a que el alma se aquiete. El silencio, en esos momentos, es un maestro. Callar no significa rendirse, significa reservar el poder de actuar en el momento justo. Un corazón impulsivo busca desahogo, un corazón sabio busca comprensión. Esa diferencia marca el límite entre el que vive prisionero de los demás y el que vive en paz consigo mismo. No olvides esto. Nadie puede hacerte reaccionar si tú no lo permites. Quien te provoca busca controlarte. Quien te observa sin responder, se libera. Cada provocación es, en realidad, una prueba, una oportunidad para ejercitar el autocontrol, y cada vez que eliges la calma, fortaleces tu carácter. La ira pierde su alimento cuando no encuentra respuesta. Los grandes estoicos entrenaban su mente del mismo modo que un guerrero entrena su cuerpo. No esperaban la batalla para aprender a luchar. Cada día practicaban la paciencia, la pausa, el dominio del pensamiento, porque sabían que, llegado el conflicto, el alma reacciona según lo que ha practicado. Si has cultivado la calma, responderás con calma. Si has cultivado el caos te gobernará. Hay un proverbio antiguo que dice, el que domina a otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Ese dominio comienza en el instante entre el estímulo y la reacción. Allí, donde la mayoría de los hombres cae, el sabio se eleva. Allí, donde el impulso grita, la razón susurra. Y ese susurro basta para cambiar el curso de una vida. En la práctica estoica, esa pausa se convierte en una forma de meditación en movimiento. No necesitas un templo ni un retiro. Cada conversación, cada obstáculo, cada ofensa es un campo de entrenamiento. Cuando alguien te provoca, sonríe internamente. Acabas de recibir una oportunidad para fortalecerte, no contra ellos, sino contigo. La próxima vez que sientas el impulso de responder con rabia, recuerda esto. Entre tú y el mundo siempre puede existir un espacio, un refugio invisible donde tu alma descansa antes de actuar. Nadie puede entrar allí, salvo tú. Ese lugar es tu templo interior. En él, la emoción se disuelve y la razón florece. Guardar distancia no es frialdad, es sabiduría. Es el arte de no ser arrastrado por el primer pensamiento, de elegir la respuesta en lugar de dejar que la emoción elija por ti. Porque cada pausa consciente es una victoria sobre el destino, y, poco a poco, esas pequeñas victorias se convierten en una vida gobernada por la serenidad. Recuerda siempre, la reacción pertenece al esclavo, la pausa al sabio. En ese segundo de silencio está tu poder más grande. Allí, donde decides no reaccionar, es donde realmente empiezas a vivir.
Cuando alguien nos hiere, lo primero que sentimos es un impulso de defensa, una necesidad de responder, de restablecer la justicia. Pero el sabio estoico sabe que la venganza no cura, solo prolonga la herida. La cólera se alimenta del error de pensar que el otro nos ha hecho algo. Sin embargo, Marcus Aurelius nos enseña a mirar más allá de la ofensa y ver lo que hay realmente detrás de ella: ignorancia, sufrimiento o miedo. Él escribió: cuando alguien te haga daño o te moleste, piensa de inmediato que lo hace porque cree que es lo correcto. Así pues, si comprendes su error, no te enfadarás con él. Esta frase encierra una de las transformaciones más poderosas de la mente humana: convertir la ira en compasión, la ofensa en entendimiento. Piensa en esto: nadie actúa con maldad por pura maldad. Incluso el que ofende cree, en algún nivel, que está defendiendo algo, protegiéndose o afirmando su valor. Su error está en el modo, no en la intención profunda. El ignorante no sabe lo que hace, del mismo modo que el enfermo no elige su enfermedad. Cuando alguien se deja dominar por la rabia, la envidia o el orgullo, está enfermo del alma, y no tiene sentido enfadarse con un enfermo. Cuando miras así al que te ofende, algo cambia dentro de ti. Dejas de ser víctima para convertirte en observador. La ira se disuelve porque ya no la alimentas con la ilusión del yo contra el otro. Ves al otro como a un ser humano confundido, atrapado en sus pasiones, tal vez tan frágil como tú. Y esa visión es el comienzo de la sabiduría. Séneca lo explicaba con una claridad luminosa: el sabio no se irrita con los que yerran, porque sabe que errar es humano. La comprensión de la naturaleza humana es el antídoto contra la cólera. Esperar perfección en los demás es sembrar la frustración. Aceptar su imperfección es abrazar la realidad. Imagina que vas por la calle y un desconocido tropieza contigo. Si notas que está ciego, no te enfadarás. Entiendes su limitación. Del mismo modo, el estoico comprende que muchos caminan por la vida ciegos de espíritu, sin ver el bien, sin conocer la virtud. Sus palabras y acciones no son más que tropiezos. ¿Por qué enfadarte entonces? ¿Por qué exigir claridad a quien vive en la oscuridad? Esta visión no es debilidad, sino fuerza espiritual. No justifica el mal, lo trasciende. El sabio no se deja arrastrar por el odio, porque sabe que el odio es una forma de contagio. Si respondes con ira al iracundo, te conviertes en su reflejo. Si respondes con calma, rompes el ciclo, y en ese instante te elevas por encima del conflicto. Marcus Aurelius, rodeado de cortesanos hipócritas, de generales ambiciosos, de enemigos internos y externos, tenía 1000 razones para enfadarse. Pero en lugar de hacerlo, escribió: los hombres son hechos para ayudarse unos a otros, así como los pies, las manos y los párpados trabajan juntos. Quien actúa contra ti, decía, actúa contra sí mismo, porque la humanidad es una sola. Si lo entiendes, ¿cómo podrías desear su destrucción? La práctica de ver al ofensor como un enfermo requiere humildad. Nos obliga a reconocer que también nosotros, muchas veces, hemos sido los ciegos, los que hieren sin saber, los que juzgan sin comprender. Esa memoria nos salva del orgullo moral, porque nadie está libre del error. Solo algunos eligen aprender de él. Cuando alguien te humille, no te precipites a pensar ¿cómo se atreve? Piensa más bien, ¿qué prisionero debe sentirse para necesitar herir a otro? Esa reflexión transforma la emoción. La compasión no borra la injusticia, pero impide que te envenene. No puedes evitar que el otro lance la flecha, pero puedes decidir si la dejas clavarse en tu corazón. Los estoicos veían en cada provocación una oportunidad de práctica. Si alguien te insulta, te está ofreciendo el campo perfecto para ejercitar la paciencia.
Si alguien te traiciona, te está recordando el valor de la confianza en ti mismo. Cada ofensa puede ser un maestro disfrazado. Depende de ti si lo reconoces o no. El sabio, cuando es ofendido, no busca corregir al otro con ira, sino con ejemplo. No se rebaja a discutir en el lodo, sino que enseña con su serenidad. Porque nada confunde más al agresor que el silencio tranquilo del que no reacciona. Esa calma es como un espejo donde el otro se ve reflejado y a veces, por primera vez, reconoce su propia miseria. En un mundo donde todos exigen respeto, pocos lo practican, pero el estoico no espera el respeto de los demás para vivir con dignidad. Su respeto nace de dentro, de la coherencia entre pensamiento y acción. Por eso, cuando lo insultan, no siente que pierde nada. El insulto solo alcanza al que se siente inferior. No olvides esto: quien te provoca no te define, tú te defines por cómo respondes. El otro actúa desde su limitación, tú puedes hacerlo desde tu claridad. En ese contraste reside la verdadera diferencia entre los hombres. Uno sigue sus pasiones, el otro sigue su razón. Cada vez que elijas mirar al ofensor como a un enfermo, estarás protegiendo tu mente. Y cada vez que respondas con comprensión en lugar de ira, estarás sanando una parte de ti. Porque la compasión no solo libera al otro, también te libera a ti. No es fácil practicarlo. Requiere valentía, requiere renunciar al placer inmediato de tener razón, al dulce veneno de la revancha. Pero el fruto es incomparable: paz. La paz que no depende de nadie, que no necesita victoria externa. Esa paz que solo conoce quien ha aprendido a mirar el dolor del otro sin hacerlo suyo. Cuando te enfrentes a alguien dominado por la ira, imagina que frente a ti hay un hombre febril. No le grites, no le golpees, no lo juzgues. Solo obsérvalo y comprende que su mente está ardiendo. Y mientras él arde, tú permanece fresco, como el agua que no necesita fuego para sentirse viva. Así pensaba Marcus Aurelius cuando escribía en la oscuridad de su tienda de campaña, en medio de la guerra. El alma del hombre se fortalece cuando aprende a soportar sin odio la ignorancia de los demás. Esa fortaleza es la que hoy puedes empezar a construir. La próxima vez que alguien te hiera, no le devuelvas su herida. Mírale con la serenidad del médico que atiende a un paciente. El médico no odia la enfermedad, la comprende para poder curarla. Haz lo mismo con los que te dañan, no para salvarlos, sino para no perderte tú. Porque, al final, el verdadero triunfo no está en hacer justicia, sino en no contaminar tu corazón. El hombre sabio no busca castigo, busca comprensión, y cuando la encuentra, descubre que ninguna ofensa tiene poder sobre él. Quien puede mirar al ofensor con compasión ya ha alcanzado la cima del alma humana. Hay una verdad silenciosa que pocos llegan a comprender. Nadie puede perturbarte sin tu consentimiento. Puedes perder dinero, reputación o afectos, pero solo tú puedes entregar tu paz interior. Y sin embargo lo hacemos constantemente. Cedemos nuestro equilibrio emocional al primer gesto, a una palabra mal dicha, a la opinión de quien ni siquiera conoce nuestra alma. Permitimos que los demás dicten cómo debemos sentirnos. Nos convertimos en esclavos de lo ajeno, prisioneros de lo que no controlamos. Marcus Aurelius escribió: si te enojas, es porque has decidido que lo que otro ha dicho o hecho tiene el poder de molestarte. Retira ese poder y la ira desaparecerá. En estas pocas palabras se encierra una de las lecciones más profundas del estoicismo. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en no ser gobernados por nada ni por nadie. El sabio estoico no busca dominar a otros, sino dominarse a sí mismo. Sabe que el mayor de los reinos es el de la mente serena, porque quien no se pertenece, quien reacciona ante cada estímulo externo,
Vive como una hoja al viento, a merced del azar, del juicio ajeno, del capricho de las circunstancias. En cambio, quien guarda el control interior es como una roca en el mar. Las olas la golpean, pero no la mueven. Vivimos en un mundo que nos empuja a reaccionar a todo. Las redes, las noticias, las opiniones nos rodean como un ruido constante. Cada palabra busca provocarnos, cada imagen despertar una emoción. La cultura moderna se alimenta de la indignación, pero el estoico se aparta del ruido. Sabe que la mente no está hecha para la agitación, sino para la claridad. Por eso, elige la calma como acto de resistencia. Cuando alguien te insulta, lo que te hiere no son sus palabras, sino el valor que tú les das. El insulto solo duele si lo aceptas como verdad. De lo contrario, se desvanece como el eco en el aire. Quien te critica, te ofrece un espejo. Puedes mirarte con serenidad o romperlo con furia. Si lo rompes, solo te cortas con tus propios fragmentos. Séneca decía, no es libre quien está gobernado por su cólera, por su miedo o por su deseo. La libertad comienza cuando dejas de ser esclavo de tus pasiones, y eso incluye las pasiones provocadas por otros. Si permites que una persona te haga perder la calma, le estás entregando algo más valioso que tu orgullo. Le estás entregando el control de tu espíritu. Piensa en los emperadores y generales, en los sabios y mendigos. Todos, sin excepción, compartían el mismo campo de batalla, el de su mente. Las circunstancias cambian, los destinos varían, pero la lucha interior es la misma. El sabio vence cuando se mantiene dueño de su pensamiento. El necio pierde cada vez que permite que otro dicte su emoción. Marcus Aurelius lo expresaba así: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Si te rodeas de resentimiento, te vuelves amargo. Si eliges la gratitud, todo cobra sentido. Nadie puede manchar tu mente si tú no abres la puerta. Y sin embargo, la mayoría vive con las puertas abiertas, dejando entrar las opiniones, los juicios, las comparaciones. La mente se vuelve un mercado ruidoso, cuando debería ser un templo silencioso. No confundas la calma con indiferencia. El estoico no es de piedra. Siente, pero elige cómo sentir. Puede escuchar una ofensa sin dejar que lo traspase. Puede vivir entre el caos sin que el caos viva en él. No porque sea insensible, sino porque ha aprendido a distinguir lo esencial de lo efímero. Cuando alguien te provoque, recuerda, esa persona está intentando arrastrarte a su tormenta, pero tú puedes invitarla a tu calma. No desciendas al nivel del conflicto, elévalo con tu serenidad. La verdadera autoridad no se impone con gritos ni con fuerza, sino con presencia. El hombre que domina su mente irradia una energía que desarma la hostilidad. Hay una libertad más alta que la política o la social, la libertad interior, la que nadie puede quitarte porque no depende de condiciones externas. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, lo sabía mejor que nadie. Decía, «Puedes encadenar mi cuerpo, pero no mi mente». Esa frase debería grabarse en el corazón de todo ser humano. Cuando dependes de los demás para sentirte en paz, estás perdido. Hoy te alaban y sonríes, mañana te critican y te hundes. Así vive quien ha cedido su mente al juicio ajeno. Pero cuando comprendes que tu valor no cambia con la opinión del mundo, descubres una serenidad invulnerable. Entonces, las alabanzas te dejan tranquilo y las críticas no te hieren. No busques controlar el comportamiento de los otros, controla tu reacción ante ellos. Si esperas que los demás actúen siempre con justicia, compasión o respeto, vivirás decepcionado. Pero si entiendes que no puedes exigir virtud donde no hay conciencia, hallarás la paz. La sabiduría consiste en aceptar lo que no depende de ti y perfeccionar lo que sí depende, tu carácter. Cuando alguien te provoque,
repite en silencio: no le daré poder sobre mí. Esa frase es una muralla invisible. Te separa del impulso, te protege de la manipulación. Quien conserva la calma frente a la provocación demuestra que su espíritu no está al servicio de nadie. Y esa es la mayor victoria. Los estoicos no eran fríos, sino conscientes. Sabían que el enojo es una forma de esclavitud. Cada vez que pierdes la calma, otro te gobierna. Pero cada vez que eliges la serenidad, recuperas tu trono interior. Ese trono no está hecho de oro ni de gloria, sino de dominio propio. No permitas que la crueldad de otro te convierta en cruel. No dejes que su amargura te contamine. Cada vez que te rebajas al nivel del ofensor, pierdes una parte de ti. Pero cada vez que eliges mantenerte en paz, elevas el mundo un poco más. La calma del sabio no es cobardía, es poder purificado. Al final, todo se resume en una elección sencilla: reaccionar o responder. Reaccionar es ceder el control, responder es ejercerlo. Quien reacciona vive a merced del mundo. Quien responde gobierna su mente. Recuerda siempre, tu mente es tu reino. Defiéndelo como el bien más sagrado. No entregues tus pensamientos a la ira, ni tus emociones al capricho de los demás. La libertad interior comienza el día en que decides que nadie, ni las palabras, ni las acciones, ni las injusticias, tiene el poder de robarte la paz. Y cuando llegues a ese punto, cuando nada externo logre perturbar tu alma, descubrirás lo que los antiguos llamaban ataraxia, la serenidad perfecta. Entonces podrás mirar el mundo con todos sus ruidos y sombras y decir, como un emperador de sí mismo: gobierno lo único que realmente puedo gobernar, mi mente. La mayoría de las veces, nuestra ira no nace del comportamiento ajeno, sino de lo que creemos merecer. Cuando alguien no actúa como esperamos, lo tomamos como una ofensa personal. Nos decimos: no debería haberme hablado así, debería haberme valorado más, no tenía derecho. Pero detrás de cada debería se esconde una trampa, la ilusión de que el mundo debe obedecer nuestros deseos. Séneca lo advirtió con sabiduría: nos enfadamos no porque las cosas sean injustas, sino porque no son como queremos. Esa es la raíz del enojo, el choque entre la realidad y nuestras expectativas. Queremos controlar lo incontrolable, dirigir a los demás según nuestra visión, moldear el mundo a nuestra medida. Y cuando eso falla, porque inevitablemente falla, surge el resentimiento. El sabio estoico no culpa, se examina. En lugar de señalar hacia afuera, se pregunta: ¿qué parte de mí se siente herida? ¿Qué deseo oculto me está gobernando? Esta introspección no es debilidad, es poder, porque mientras culpes al exterior, seguirás siendo esclavo de él. Solo cuando miras dentro, puedes recuperar el control. Cuando culpas a los demás, entregas tu libertad. Dices, en silencio: tú decides cómo me siento. Pero cuando asumes tu parte, aunque sea pequeña, recuperas el timón. No se trata de justificar las acciones ajenas, sino de entender que la paz depende de ti, no de ellos. Marcus Aurelius lo expresaba con claridad: el daño no está en lo que te hacen, sino en tu decisión de creer que te han dañado. Mírate a ti mismo con la honestidad de un juez y la compasión de un amigo. Pregúntate: ¿por qué esta palabra me ha dolido tanto? ¿Por qué esta situación me ha irritado más de lo que merece? A menudo descubrirás que el problema no está en el presente, sino en antiguas heridas que aún no has sanado. Cada ofensa toca una fibra vieja, una inseguridad no resuelta. La ira es, muchas veces, un grito de dolor interior. El estoico aprende a usar la cólera como un espejo. Cuando alguien te irrita, no te precipites a juzgarlo. Observa qué parte de ti se siente amenazada. Si te enoja que te ignoren,
Quizás buscas demasiada aprobación. Si te irrita que te contradigan, tal vez temes perder el control. Cada emoción negativa es un maestro disfrazado. Epicteto enseñaba: no busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren y tu vida fluirá serena. Esa frase, tan simple, encierra una transformación radical: pasar de exigir al mundo a comprenderlo. Cuando dejas de imponer tus condiciones a la realidad, dejas también de culparla. Entonces, la ira pierde su alimento. Vivimos en una época donde la responsabilidad se ha vuelto una carga que pocos quieren asumir. Preferimos decir, me hicieron daño, en lugar de preguntar, ¿por qué permití que me afectara tanto? Pero el sabio no se refugia en la culpa ajena, porque sabe que culpar es permanecer dormido. Mirarse a uno mismo, en cambio, es despertar. Esta mirada interior no debe convertirse en autoacusación. No se trata de flagelarse, sino de comprenderse. El estoico no se culpa, se corrige. Ve sus errores con la misma serenidad con la que observa los errores de los demás, porque sabe que tanto él como los otros son humanos, sujetos a la misma ignorancia, la misma fragilidad. Cuando sientas la necesidad de señalar con el dedo, detente. Ese gesto, tan instintivo, es una fuga de energía. Cada vez que culpas, te debilitas. Cada vez que te examinas, te fortaleces. No porque siempre tengas la culpa, sino porque siempre tienes el poder de elegir tu respuesta. Esa es la diferencia entre la víctima y el sabio. La primera busca culpables. El segundo busca comprensión. Marcus Aurelius, en medio de la tensión del imperio, escribió: cuando te veas tentado a culpar a otro, recuerda que tú también has pecado muchas veces. Esa frase no invita a la culpa, sino a la humildad. Reconocer tu propia imperfección te protege del juicio y de la ira. Cuando entiendes que todos tropiezan, no esperas que el mundo camine perfecto. Observa tus pensamientos cuando alguien te hiere. Tal vez notarás un patrón. Siempre quieres tener razón, pero la necesidad de tener razón es una forma de orgullo, y el orgullo es el combustible de la ira. Cuando sueltas la necesidad de imponerte, ganas algo mucho más valioso: serenidad. No es fácil mirarse al espejo del alma. La mente busca excusas, justificaciones, distracciones, pero la verdad, cuando se la enfrenta con valentía, libera. Cada vez que reconoces tu parte, el peso desaparece. La responsabilidad no es una carga, es un arma, porque quien se hace responsable tiene poder, quien culpa, no. Séneca decía: es propio del necio buscar la causa de su mal fuera de sí. En cambio, el sabio examina su juicio, su actitud, su reacción. Sabe que no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar su interpretación del mundo. Y esa reinterpretación basta para transformar su experiencia. Mírate con ternura, pero también con firmeza. No seas indulgente con tus pasiones, pero tampoco cruel con tus errores. Aprende a decirte: esto me duele porque algo en mí necesita madurar. Ese reconocimiento es una semilla de crecimiento. La próxima vez que la misma situación aparezca, ya no te afectará igual. Habrás crecido. El camino estoico no es el de la culpa, sino el de la claridad. No busca condenarte, sino despertarte. Cada emoción es una invitación a conocerte mejor. Cada enfado, una puerta hacia la sabiduría. Si tienes el coraje de cruzarla, descubrirás que el enemigo no era el otro, sino tu propia falta de autocomprensión. Cuando logras verte sin máscaras, sin mentiras, sin juicios, algo hermoso sucede. El mundo también cambia de rostro. Ya no ves enemigos, sino reflejos. Ya no ves obstáculos, sino maestros.
La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en una escuela silenciosa donde cada experiencia, incluso la más dolorosa, tiene algo que enseñarte. Así pensaban los estoicos. No buscaban culpables, buscaban sentido. No querían tener razón, querían tener paz. Y comprendieron que la paz no se alcanza ajustando el mundo a uno mismo, sino ajustándose uno mismo al mundo. Por eso, antes de culpar, mírate. Antes de señalar, observa. Antes de juzgar, comprende. Porque todo juicio externo nace de un conflicto interno. Cuando ese conflicto se disuelve, también desaparece la necesidad de culpar. Y entonces, en ese instante de lucidez, la mente descansa. Ya no hay ira, ni orgullo, ni deseo de venganza. Solo una comprensión tranquila, que somos todos aprendices, tropezando en la oscuridad, intentando recordar quiénes somos. El sabio no culpa ni al mundo, ni al destino, ni a los demás. Solo agradece la oportunidad de conocerse un poco más a través de cada encuentro, de cada herida, de cada error, porque ha entendido que el único terreno donde realmente puede obrar el cambio es dentro de sí. Allí, en ese espacio silencioso y honesto, es donde empieza la verdadera libertad. La raíz más profunda de la ira no es la maldad ajena ni las injusticias del mundo, sino nuestra resistencia a lo inevitable. Nos enfadamos porque la vida no obedece nuestras órdenes, porque el destino no sigue el guión que habíamos imaginado, pero el universo no negocia con nuestras expectativas. La naturaleza sigue su curso, indiferente a nuestros deseos, y cuanto más luchamos contra lo que es, más sufrimos. Marcus Aurelius lo sabía bien. En medio de la guerra, la traición y la pérdida, escribió: «Ama lo que te sucede, porque está tejido en lo que la naturaleza dispuso para ti». No es una invitación a la resignación, sino a la comprensión. Aceptar no significa rendirse, sino alinearse con la realidad. Significa mirar al mundo tal como es, y no como quisiéramos que fuera. El estoico no busca controlar el río, aprende a navegarlo. Comprende que hay cosas que están en su poder, su juicio, su carácter, su conducta, y otras que no. A eso los antiguos llamaban la dicotomía del control. Lo que depende de ti merece tu energía, lo que no depende de ti, tu serenidad. ¿Cuánta paz ganaría el mundo si más personas entendieran esta simple distinción? Nos irritamos por la lluvia que arruina nuestros planes, por la palabra que no podemos retirar, por la pérdida que no podemos revertir. Pero la ira contra lo inevitable es una batalla perdida. Es como golpear el mar con los puños, esperando que se calme. La vida no cambia porque gritemos, solo nosotros cambiamos cuando aprendemos a callar. Séneca escribió: «El sabio no se queja del mundo porque sabe que no fue hecho a su medida». Cada vez que te quejas, te colocas en guerra con la existencia y nadie gana esa guerra. La aceptación es el acto más pacífico y a la vez más valiente del espíritu humano. Requiere más coraje aceptar lo que no puedes cambiar que intentar dominarlo todo. Aceptar no es pasividad, es lucidez. No es mirar el caos con indiferencia, sino con claridad. Es reconocer: esto escapa a mi control, pero puedo decidir cómo vivirlo. Esa frase es una llave. Abre la puerta a la tranquilidad, porque el sufrimiento no viene de los hechos, sino de la resistencia a los hechos. Piensa en la muerte, en la pérdida, en el paso del tiempo. Son inevitables, y sin embargo, nos rebelamos contra ellas. Pero el sabio no teme lo natural. Memento mori, recuerda que morirás, repetían los estoicos, no para entristecerse, sino para vivir mejor. Cuando aceptas la finitud, cada momento se vuelve precioso. La ira se desvanece,
porque ya no hay tiempo que perder en lo inútil. El hombre moderno, acostumbrado al control, teme soltar, pero la vida no se puede sujetar con las manos. Todo fluye, todo cambia, todo se escapa. Pretender detener lo que se mueve por su propia ley es como tratar de encerrar el viento. La aceptación es la sabiduría de dejar ser. Marcus Aurelius aconsejaba: adáptate a lo que te toca en la vida y ama sinceramente a las personas con quienes el destino te ha reunido. El amor por el destino, lo que los filósofos llamaron amor fati, es la culminación de la mente libre. No solo aceptar lo inevitable, sino amarlo, porque en ello se revela la armonía del universo. La aceptación transforma la frustración en gratitud. Cuando comprendes que cada suceso, incluso el más duro, tiene un lugar en el orden de las cosas, ya no sientes que el mundo está contra ti. Empiezas a verlo como un maestro. La pérdida te enseña desprendimiento, el fracaso, humildad, la traición, discernimiento. Nada se desperdicia para quien aprende. Pregúntate: ¿qué gano resistiéndome? ¿Qué logro al querer cambiar lo que ya es? La respuesta siempre será la misma: sufrimiento. Pero cuando aceptas, aunque la situación siga igual, algo cambia en ti. Dejas de ser víctima. Recuperas la dignidad del que elige su actitud. Y eso es lo que distingue al sabio del común. No el destino que le toca, sino la forma en que lo recibe. Epicteto lo resumió con una frase inmortal: no pretendas que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren, y vivirás en paz. La mente rebelde busca dominar el futuro. La mente serena se alinea con el presente. Quien vive esperando que el mundo sea distinto, vive frustrado. Quien abraza el mundo tal cual es, vive en armonía. Pero aceptar no es un acto que se logra una vez y para siempre. Es una práctica diaria. Cada día trae su dosis de imprevistos. Un retraso, una pérdida, una palabra malinterpretada. En cada una de esas situaciones, tienes la oportunidad de aplicar la filosofía estoica. Detente, respira y repite: ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, deja ir. Así, poco a poco, tu alma se fortalece y tu corazón se vuelve inquebrantable. El rechazo a la realidad es una forma de miedo. Creemos que si no aceptamos lo que duele, el dolor desaparecerá. Pero sucede lo contrario. Lo que se resiste, persiste. Aceptar no elimina la pena, pero la vuelve liviana, porque ya no peleas con ella, la integras, la comprendes. La aceptación no borra el dolor, lo transforma en sabiduría. El sabio acepta, pero no se resigna. La resignación es pasiva, la aceptación es activa. La primera dice: no puedo hacer nada. La segunda dice: puedo elegir cómo vivir esto, y en esa elección el espíritu se hace invencible, porque nadie puede arrebatarte la actitud que eliges ante el destino. Piensa en la serenidad de un árbol bajo la tormenta. No lucha contra el viento, se inclina. No maldice la lluvia, la acoge. Y cuando el sol vuelve a salir, sigue en pie, más fuerte, más profundo. Así es el alma que ha aprendido a aceptar, flexible ante lo inevitable, firme en su esencia. Cuando dejes de exigir que la vida sea fácil, dejará de parecer difícil. Cuando sueltes la ilusión de control, descubrirás una libertad que no depende de nada, porque solo quien acepta la realidad puede transformarla. La negación paraliza, la aceptación abre caminos. Recuerda esto: cada acontecimiento, incluso los más dolorosos, es una oportunidad para practicar la grandeza del alma. No todo se puede entender, pero todo puede aceptarse. Y en esa aceptación se revela el secreto del equilibrio estoico: vivir en paz con el mundo, porque se ha hecho la paz con uno mismo.
La próxima vez que sientas que la rabia te invade por algo que escapa a tus manos, repite en silencio: esto también forma parte del orden del universo. Y verás cómo tu corazón, en lugar de endurecerse, se ablanda. No porque apruebes lo que ocurre, sino porque lo abrazas como parte de la vida. Aceptar lo que no puedes cambiar no es un acto de debilidad, sino el gesto más puro de confianza en la existencia. Es reconocer que el flujo de la vida es más sabio que tus planes, es dejar de luchar contra el río y aprender, finalmente, a flotar, porque el alma que flota con el curso del destino no se hunde, navega en paz, ligera, libre, eterna. La ira no se destruye negándola ni escondiéndola bajo una máscara de serenidad. La ira se transforma, y esa transformación solo ocurre cuando la razón, como un faro, ilumina la oscuridad de la emoción. No se trata de reprimir el fuego, sino de darle dirección. El mismo fuego que puede arrasar un bosque también puede dar calor a un hogar. La diferencia está en quién lo domina. Séneca escribió: la ira es como un fuego, si lo controlas, te calienta, si se desborda, te consume. En esa imagen está todo. La cólera no es mala por sí misma, es energía en estado salvaje. Es el impulso del alma cuando siente que algo ha sido vulnerado, pero si dejamos que la emoción actúe sola, sin guía, destruye. Si la sometemos a la claridad de la razón, se convierte en fuerza creadora. Marcus Aurelius practicaba esta transformación constantemente. En sus meditaciones no niega su enfado, lo analiza. Pregunta por qué surge, qué lo provoca, qué pensamiento lo alimenta. Y al examinarlo con lógica, el fuego se enfría. La mente, al observar, disuelve el veneno. Ese es el poder del pensamiento lúcido. Convierte la reacción en reflexión. El primer paso para transformar la ira no es huir de ella, sino reconocerla sin miedo. Cuando sientas su calor en el pecho, di: esto es ira, nada más. No eres tú, es una emoción pasajera. Obsérvala como quien contempla una nube. Aparece, cambia de forma y finalmente desaparece. El problema no está en sentirla, sino en dejar que te gobierne. La razón actúa como un alquimista del alma. Toma lo bruto y lo convierte en oro. El estoico no elimina las pasiones, las educa. Sabe que dentro de cada impulso hay una enseñanza. La ira, por ejemplo, puede mostrarte dónde aún existe apego, orgullo o inseguridad. Cada estallido emocional es una señal de algo que necesita ser comprendido. Si tienes el coraje de escucharlo, el fuego deja de ser enemigo y se vuelve maestro. En lugar de decir: no debería sentir esto, pregúntate: ¿qué me está revelando esto? Tal vez descubras que tu enojo surge de la frustración de no poder controlar a otros. O quizá nace del miedo a no ser respetado. En ambos casos, la ira te está señalando el camino de la madurez. Te está mostrando dónde aún dependes del mundo para sentirte en paz. Epicteto enseñaba que la razón es la fortaleza del alma. Cuando una impresión te perturbe, decía: detente y di: eres solo una impresión, no lo que parece ser. Esta pausa racional es el primer acto de libertad. La emoción te empuja, pero la razón te sostiene, y en ese equilibrio nace la verdadera calma. No confundas el control con la represión. Reprimir la ira es guardarla viva en un rincón del alma, donde fermenta y se convierte en amargura. Controlarla, en cambio, es canalizarla hacia algo noble. La energía que alimenta la cólera puede transformarse en disciplina, en acción justa, en compasión activa. El fuego, bien dirigido, purifica. Cuando la vida te provoque, no preguntes: ¿por qué a mí? Pregunta: ¿qué puedo hacer con esto? Esa simple inversión del pensamiento cambia la historia, te saca del papel de víctima y te coloca en el del creador.
La ira deja de ser un peso y se convierte en impulso. Donde antes había resentimiento, surge propósito. Los estoicos creían que la virtud se forja en el uso correcto de la razón. La razón no enfría el alma, la eleva. La cólera te encierra en ti mismo, la razón te abre al mundo. Cuando comprendes que tu reacción puede construir o destruir, eliges con sabiduría, no porque seas indiferente, sino porque ves más lejos. Marcus Aurelius lo resumió en una línea: la mejor defensa contra la ira es la comprensión. Comprender al otro, comprender la situación, comprenderte a ti mismo. Comprender no significa justificar, sino ver con claridad, y cuando ves con claridad, desaparece la necesidad de castigar. El alma lúcida no necesita vengarse, ya ha aprendido. La práctica es sencilla, aunque no fácil. Cada vez que sientas que vas a explotar, respira, respira profundamente y deja que la razón entre con el aire. La respiración calma al cuerpo y el cuerpo tranquilo abre espacio a la mente. Luego, pregúntate, ¿qué quiero lograr realmente con mi reacción? Verás que la mayoría de las veces el impulso no sirve a tu propósito, solo lo traiciona. Si transformas ese impulso en acción consciente, la energía se convierte en poder. Puedes usar la ira para construir, no para destruir. El que se enoja y calla por orgullo, se consume por dentro. El que canaliza su enojo hacia la mejora de sí mismo, se fortalece. La diferencia no está en la emoción, sino en su uso. Los sabios no son inmunes al enojo, simplemente han aprendido a hablar con él. Le dicen: te veo, sé por qué has venido, pero yo decido qué hacer contigo. Esa es la voz de la razón, esa es la voz de la libertad. Séneca aconsejaba escribir cuando uno estuviera enfadado. Volcar los pensamientos en el papel era, para él, un modo de purificar la mente. Hoy podríamos hacerlo del mismo modo: escribir, caminar, meditar, no para escapar, sino para comprender, porque comprender es transformar. A veces la razón no puede cambiar lo que sucede fuera, pero siempre puede transformar lo que sucede dentro. Y esa transformación interior es el verdadero milagro del estoicismo. Cuando logras convertir la ira en claridad, la reacción en acción, el descontrol en discernimiento, has ganado la batalla más difícil, la del alma contra sí misma. Recuerda, el fuego de la ira puede iluminar o consumir. Tú decides su destino. Si lo alimentas con ego, te quemará. Si lo guías con razón, te dará fuerza. No temas su presencia, aprende a dirigirla, porque la sabiduría no consiste en extinguir las pasiones, sino en ponerlas al servicio de la virtud. Cuando sientas la ira subir, imagina que estás forjando hierro. Cada golpe es una oportunidad para moldear tu carácter. No huyas del fuego, úsalo para templarte. Así, lo que antes era debilidad se convierte en fortaleza, y lo que antes era caos se convierte en claridad. El día en que logres transformar tu enojo en entendimiento, tus heridas en aprendizaje, tus reacciones en decisiones, habrás descubierto el secreto del dominio interior. Ese día, la razón no será un freno, sino un faro, y tú, al fin, caminarás con serenidad incluso entre las llamas. El dominio de uno mismo no comienza en los grandes momentos de la vida, sino en los pequeños gestos de cada día. La calma no es un don divino, sino una práctica constante. Para el sabio estoico, la serenidad no se busca fuera, sino que se cultiva desde dentro, como quien riega un jardín invisible. Y en ese jardín hay 3 terrenos que cuidar: el cuerpo, la mente y el alma. Solo cuando estos 3 se alinean, el ser humano alcanza la verdadera paz. 1. El cuerpo, la primera frontera del alma. El cuerpo es el primer escenario donde la ira se manifiesta. Antes de que la mente pronuncie una palabra,
El cuerpo ya ha hablado. El pulso se acelera, los músculos se tensan, el rostro se endurece. La fisiología precede al pensamiento. Por eso, el sabio aprende a leer su cuerpo como un libro sagrado. No lo desprecia, lo escucha. Cuando sientas que la cólera se insinúa, comienza por ahí. Detén el movimiento, no actúes. Respira profundamente, como si quisieras vaciarte de fuego. El aire es el primer instrumento del autocontrol. Inhala lentamente, exhala más despacio aún. Esa simple acción, casi invisible, interrumpe el ciclo del impulso. El cuerpo se convierte así en aliado de la razón. Marcus Aurelius decía: el alma se tiñe con el color de sus pensamientos. Pero también podríamos invertir la frase: el alma se calma con el ritmo del cuerpo. Una postura firme, un gesto relajado, una mirada estable pueden devolver la serenidad perdida. La naturaleza humana responde a la quietud física con quietud interior. Imagina un lago. Si lo agitas, el reflejo se distorsiona, pero si lo dejas reposar, vuelve a mostrar el cielo. Así es la relación entre cuerpo y mente. La calma exterior crea las condiciones para la claridad interior. Por eso, el sabio se ejercita no solo en pensamiento, sino en disciplina corporal. Caminar con conciencia, hablar con pausa, descansar con intención. El cuerpo es el templo donde la serenidad se encarna. 2. La mente. El campo de batalla del pensamiento. El segundo nivel es más sutil, la mente. Allí es donde la ira germina realmente. Un pensamiento mal interpretado, una suposición, un recuerdo, basta una chispa para incendiar el interior. Pero la mente también contiene el remedio, la razón. La mente puede observarse a sí misma y en ese acto de atención nace la libertad. Séneca aconsejaba examinar cada día los pensamientos como un juez. Examina los argumentos de un pleito. Pregúntate: ¿lo que pienso es cierto o es solo una interpretación? La mayoría de las veces, la ira se alimenta de fantasmas, no de hechos. Vemos intención donde solo había descuido, amenaza donde solo había diferencia. La mente entrenada sabe distinguir entre realidad y opinión. Cuando te sorprendas atrapado en un pensamiento de enojo, no intentes expulsarlo a la fuerza. Invítalo a sentarse frente a ti y obsérvalo con curiosidad. Dile: muéstrame tu causa. En esa conversación interior, la emoción se disuelve, porque la mente, cuando razona, no puede odiar, y cuando odia, no puede razonar. La filosofía estoica es, ante todo, un entrenamiento mental. No basta con leer frases sabias, hay que practicarlas. Cada situación adversa es un ejercicio, cada provocación, una lección. Así se fortalece la mente, como un músculo invisible. El sabio no espera un mundo perfecto, prepara su pensamiento para cualquier mundo. Marcus Aurelius repetía cada mañana: hoy me encontraré con la ingratitud, la traición, la arrogancia, la envidia. No lo decía con pesimismo, sino con previsión. Al anticipar la dificultad, la mente deja de asustarse. Y cuando la mente no se sorprende, la ira no tiene lugar donde nacer. La mente calmada no es la que no piensa, sino la que piensa con orden. Es el arquitecto que construye con paciencia, no el niño que destruye por impulso. Cuando la razón gobierna, las pasiones obedecen. Y en esa obediencia se encuentra la libertad. 3. El alma, el refugio de lo eterno. Pero hay un nivel más profundo, más allá del cuerpo y de la mente: el alma. El alma es el centro silencioso donde nada puede perturbarte. Es el espacio donde las tempestades de la vida se reducen a ecos lejanos. Allí no hay ira, ni miedo, ni deseo. Solo una presencia serena que observa el paso del tiempo sin apego. El alma no se calma con ejercicios, sino con comprensión.
Comprende que todo pasa, que nada nos pertenece realmente, que cada ser humano actúa según su nivel de conciencia. Esa comprensión disuelve la urgencia de juzgar o controlar. Lo que es, simplemente es. Y en esa aceptación profunda, el alma encuentra descanso. Los estoicos hablaban del logos, la razón universal que sostiene el cosmos. Decían que el alma humana es una chispa de ese fuego divino. Cuando vivimos en armonía con esa razón cósmica, la calma ya no depende de las circunstancias, porque entendemos que todo lo que sucede tiene un lugar en el orden mayor del universo. Marcus Aurelius meditaba cada noche sobre la brevedad de la vida. Recordaba que todo lo que parece inmenso es, en realidad, efímero. Las ofensas, los triunfos, los dolores. Memento mori. Recuerda que morirás no era para él una frase triste, sino liberadora. Quien recuerda su fin aprende a no perder la calma por lo trivial. ¿Qué importa la ofensa de hoy ante la vastedad del tiempo? El alma calmada es la que ha aprendido a mirar desde la eternidad. No se encierra en el yo y sus heridas, sino que se disuelve en el todo. Comprende que nada le es ajeno, que incluso el enemigo forma parte de su destino. Cuando miras así, con amplitud, la ira se disuelve como una gota en el océano, un equilibrio entre los tres niveles. El cuerpo es la base, la mente el puente, el alma el horizonte. Si uno de ellos se desequilibra, los otros sufren. Pero cuando los tres se armonizan, el ser humano alcanza la imperturbabilidad, esa calma luminosa que nada puede romper. Cuida tu cuerpo para que no se vuelva esclavo del impulso. Entrena tu mente para que no se pierda en juicios inútiles. Nutre tu alma con silencio, gratitud y comprensión. Así, la calma dejará de ser un esfuerzo y se convertirá en tu estado natural. Porque la serenidad no se conquista, se recuerda. Siempre estuvo ahí, en lo más profundo de ti, esperando que la mente dejara de agitarse para poder emerger. La próxima vez que sientas la rabia subir, no luches contra ella. Desciende a tu cuerpo, observa tu mente, escucha tu alma, respira, razona, comprende. Verás cómo el fuego se transforma en luz, cómo el ruido se convierte en música, cómo el caos se ordena. Y entonces sabrás lo que los sabios han sabido desde siempre, que la calma no es ausencia de tormenta, sino la presencia de un centro. Ese centro está en ti, no lo busques fuera, cuídalo, aliméntalo, regresa a él cada vez que el mundo te sacuda, porque quien domina su cuerpo, su mente y su alma, no solo controla la ira, se convierte en un refugio de paz para los demás. Y esa es, quizás, la forma más alta de sabiduría, ser calma en medio del ruido, ser luz en medio de la sombra, ser orden en medio del caos. La serenidad no es un refugio ocasional al que acudimos cuando todo arde. Es un modo de vivir, una forma de mirar el mundo, una actitud que impregna cada gesto y cada palabra. El estoico no busca la calma como quien persigue un premio, la encarna, la cultiva, la respira. No se trata de mantener la calma, sino de ser calma. Marcus Aurelius escribió: «El hombre debe erguirse y mantenerse firme, no esperar a que otros lo sostengan». Esa firmeza no nace de la frialdad, sino de la comprensión. El que ha entendido el ritmo de la vida ya no se altera con sus giros. La calma se convierte entonces en una segunda naturaleza, en una fuerza silenciosa que acompaña cada paso. Imagina vivir cada día con el alma tranquila, sin depender de las circunstancias, despertar sin prisa, actuar sin ansiedad, hablar sin ira, no porque la vida sea perfecta, sino porque has aprendido a moverte con ella, no contra ella. Ese es el ideal estoico, no escapar del mundo, sino habitarlo con dignidad y ecuanimidad. La verdadera calma no consiste en vivir sin conflictos, sino en vivir sin perderte dentro de ellos.
Puedes caminar entre el ruido y seguir en silencio por dentro. Puedes enfrentar el caos sin convertirte en parte de él. Eso es fortaleza espiritual. Convertir la calma en un estilo de vida exige disciplina, pero también ternura. No es una armadura rígida, sino una piel serena. Significa aceptar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas, actuar con firmeza sin perder la compasión, mirar la vida con una mezcla de lucidez y gratitud. El estoico moderno no necesita retirarse a una montaña. Practica su serenidad en el tráfico, en la oficina, en la familia, en los lugares donde el ego humano más se pone a prueba. Allí, donde otros gritan o reaccionan, él elige comprender. Donde otros buscan tener razón, él busca tener paz. Séneca decía: nadie puede vivir feliz si no vive en paz consigo mismo. La calma no es un lujo, es una necesidad. Cuando vives sin paz interior, todo se convierte en una lucha. El trabajo, el amor, incluso el descanso. Pero cuando la serenidad se asienta en ti, todo cambia de color. Lo que antes te irritaba, ahora te enseña. Lo que antes te hería, ahora te revela algo sobre ti mismo. Haz de la calma tu hábito más sagrado. Al despertar, dedica un momento al silencio. Antes de responder, respira. Antes de juzgar, comprende. Antes de actuar, piensa. Esos segundos de consciencia son los ladrillos con los que se construye la serenidad. No busques grandes victorias. La calma se gana en los pequeños instantes, en los gestos casi invisibles de autocontrol y presencia. Marcus Aurelius practicaba una meditación sencilla. Cada noche repasaba sus acciones del día. Se preguntaba si había actuado con justicia, con templanza, con autocontrol. No para castigarse, sino para refinar su carácter. La calma no es un estado fijo, sino un proceso, una obra que se talla día a día. Hay una belleza silenciosa en quien vive con serenidad. No necesita imponerse ni defenderse. Su sola presencia inspira confianza. Las personas así son como los faros. No gritan, pero guían. Su luz es el ejemplo. En tiempos de confusión y violencia, el alma tranquila es un acto de resistencia. Mantener la calma cuando todo empuja al desorden es una forma de rebeldía luminosa. Sereno no significa indiferente. Al contrario, implica una sensibilidad más profunda. Solo quien está en calma puede escuchar de verdad. Solo quien no reacciona por impulso puede actuar con justicia. La serenidad es la base de toda virtud, porque sin calma no hay claridad, y sin claridad no hay sabiduría. Haz de tu mente un lugar donde reine el orden. No permitas que los pensamientos se amontonen como hojas al viento. Cada mañana, organiza tu interior antes de enfrentar el mundo exterior. Pregúntate, ¿qué depende de mí hoy? Y enfoca tu energía allí. Todo lo demás, el juicio de los demás, el pasado, lo que aún no llega, déjalo ir. Esa selección diaria es una forma de libertad. El mundo seguirá siendo caótico, pero tú no tienes que serlo. No puedes decidir cómo sopla el viento, pero sí cómo colocas tus velas. No puedes impedir que los demás pierdan la calma, pero puedes elegir no perder la tuya. Esa elección constante es la práctica del estoico, una vida guiada por la razón, la compasión y la dignidad. Cuando logras hacer de la serenidad un hábito, descubres que nada te quita energía, porque nada te arrastra. Las dificultades se convierten en entrenamiento, las ofensas en oportunidades para practicar la paciencia. Incluso la tristeza encuentra su lugar dentro de la calma, como una nube pasajera que no perturba el cielo. Recuerda, la calma no se improvisa en medio de la tormenta. Se cultiva cada día, incluso cuando el mar está tranquilo. Así, cuando llegue la tempestad, ya sabrás navegar.
El estoico no espera que el mundo se calme para estar en paz. Se calma él y desde ahí influye en el mundo. Haz de tu serenidad un regalo para los demás. En una sociedad donde todos reaccionan, tú puedes responder con presencia. En un mundo donde todos se quejan, tú puedes comprender. No porque seas superior, sino porque has aprendido que la calma es la forma más alta de amor. Amor hacia ti mismo y hacia todo lo que existe. Practica la calma no como una técnica, sino como un arte. Cada palabra amable, cada silencio consciente, cada mirada compasiva es una pincelada en el lienzo de tu carácter. No necesitas que los demás lo noten, basta con que tú lo vivas. Y cuando lleguen los días difíciles, porque llegarán, recuerda que dentro de ti hay un espacio que nada puede tocar. Allí no llega la injusticia, ni la crítica, ni la pérdida. Ese espacio es tu alma, invulnerable, inmortal, eterna. Desde allí puedes mirar el mundo sin miedo y decir, todo pasa, menos mi paz. Marcus Aurelius escribió en una de sus últimas meditaciones, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esa es la meta final de todo aprendizaje estoico, que la calma deje de ser una meta y se vuelva tu esencia. Cuando tu serenidad ya no dependa del clima, de las palabras o del azar, habrás alcanzado el poder más grande, el dominio de ti mismo. Y entonces, sin decir una sola palabra, tu sola presencia será un recordatorio para los demás de que sí, es posible vivir con grandeza, dignidad y paz, incluso en medio del caos. Haz de la calma tu legado, no heredes a otros tu ansiedad, herédales tu equilibrio, que tu vida sea testimonio de una verdad eterna, que la fuerza más poderosa no grita, no impone, no reacciona, simplemente permanece en calma.